Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad nos detendremos para analizar juntos el Salmo 76. Salmo de Asaf. El Salmo 76 es una oda de acción de gracias por la liberación de Jerusalén de algún peligro grave, de alguna amenaza, de algún tipo de enemigo que estuviera rondando Israel. Se usó muy apropiadamente para celebrar la derrota de las huestes asirias comandadas por Sennacherib. El salmista contempla más allá de las escenas de victoria inmediata y vislumbra en ellas el triunfo de la justicia divina, que prueba tanto la locura de la ira humana como la sabiduría que hay al someterse a Dios. El salmo consta de 4 estrofas de 3 versículos cada una. Se ha dicho que esta oda o este Salmo 76 fue entonado por los ingleses después de la derrota de la Armada Española y por los calvinistas escoceses después de la derrota de Claverhouse en 1679. Con esta introducción abrimos con toda libertad nuestras Biblias en el Salmo 76. Versículo número 1. Vamos a leer todo el Salmo como hicimos en el Salmo 75 y después vamos a analizar algunos detalles que puedan servir para nuestro crecimiento espiritual. Versículo número 1. Dios es conocido en Judá, en Israel. Es grande su nombre. En Salem está su morada, su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Versículo 4. Tú eres, hablando de Dios, tú eres más resplandeciente y majestuoso que los montes de Casa. Los valientes yacen despojados. Duermen su último sueño, hablando de la muerte. Ninguno de ellos puede levantar sus manos, porque están muertos. A tu reprensión, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron paralizados. Terrible eres tú. Otras versiones quizás digan temible. La que tengo en mi mano, en el versículo 7 dice, terrible eres tú. ¿Quién podrá subsistir ante ti cuando se encienda tu ira? La ira contra el pecado. Desde el cielo pronuncias juicio. La tierra se asusta y enmudece. Versículo 9. Dios, cuando te levantas en juicio para salvar a todos los afligidos de la tierra, de cierto la ira del hombre te traerá alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras. Ofreced, versículo 11, ofreced, aquí hay un llamado. Ofreced votos al Señor, vuestro Dios, y pagadlos, o sea, cumplidlos. Todos los que estáis alrededor de él, traed presentes al que debe ser venerado. Y el Salmo termina en el versículo 12 diciendo, Él, el Señor, corta la vida de los príncipes y atemoriza a los reyes de la tierra. Fíjense que aquí hay algunos detalles interesantes que son muy similares al Salmo 75, hablando acerca del juicio, de la victoria, del castigo de los impíos, del compromiso que deben tener los creyentes, los fieles. Hay algunos detalles que son muy semejantes al Salmo 75. Pero vamos entonces a analizar verso a verso. Ya que son 12 versículos, vamos a analizar uno por uno. Comenzamos con el versículo número 1. Dios es conocido en Judá. Después se repite, en Israel es grande su nombre. Judá e Israel. En algún momento Israel llegó a ser una nación completa durante el reinado de David y Salomón. Ya después de la muerte de Salomón, y eso lo estudiamos en los libros de Reyes y Crónicas,
Después de la muerte de Salomón, Roboam su hijo trató mal al pueblo y Israel se dividió. Israel hacia el norte, lo que vendría siendo en el futuro Galilea y Samaria, y Judá hacia el sur. Así quedó dividido. En este contexto se habla de Judá y de Israel, pero en realidad está haciendo referencia solo a Judá. Judá pertenecía al pueblo de Israel, pero Israel se había fracturado por completo. De hecho, los asirios derrotaron a Israel del norte y solo quedó Judá en el sur, que después fueron deportados durante el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este paralelismo sinónimo de las dos frases de este versículo indican entonces que Israel equivale a Judá. Es evidente que en este caso los nombres no se refieran a las dos divisiones políticas que acabo de mencionar, pues es muy probable que dicha división se efectuara después de escribirse este salmo. El versículo 2 expresa: en Salem está la morada del Señor. En Salem, que es una abreviación de Jerusalén. Salem, Jerusalén. Y su habitación está en Sión. Sión es la ciudad de David, que también hace referencia a Jerusalén. Así como se menciona a Judá e Israel siendo la misma entidad, Salem y Sión es el mismo lugar, es la misma ciudad. Versículo número 3. O sea, estos versículos claramente muestran que esto es un mensaje poético. Es una canción, es una oración entonada. Versículo número 3. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. En Jerusalén, en Salem, en Judá, en Israel, Dios quebrantó al enemigo en su pueblo. Hoy Dios puede derrotar al enemigo en su pueblo como lo hizo en el pasado. Hoy la iglesia, en nuestro tiempo presente, hoy la iglesia puede derrotar al enemigo, puede derrotar al mal cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo. O sea, yo puedo tener una vida espiritual independiente, pero también debo formar parte de una familia de fe. Entonces, la iglesia unida, llena del Espíritu Santo, puede derrotar al enemigo, así como Dios derrotó al enemigo en Salem, en Judá, en Sión, en Israel. Bueno, este nombre Salem significa lugar de paz. Allí moraba la presencia del Señor por medio del santuario o del templo. O sea, el templo era la demostración de que Dios estaba con su pueblo siempre y cuando el pueblo hiciese la voluntad del Señor. Versículo número 4. Tú eres más resplandeciente y majestuoso que los montes de Casa. Los montes de Casa. Quizás se los llamaba así, montes de Casa, porque allí se cazaba o porque eran escondederos de ladrones, desde donde estos salían a buscar a su presa. Dios, que hizo las montañas, es superior a ellos en poder y superior también a las montañas en poder y gloria. La versión Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, traduce montañas eternas. Entonces tú eres resplandeciente y majestuoso más que cualquier montaña majestuosa, gloriosa o imponente o montañas eternas. Dios está por encima de todas las cosas. Los versículos del 4 hasta el 6 describen también la repentina destrucción de los impíos. Versículo número 5. Los valientes yacen despojados, duermen su último sueño. Ninguno de ellos puede levantar las manos porque han quedado paralizados o porque han muerto. No han podido resistir lo que Dios hizo. De hecho, la invasión de Sennacherib es una cosa impresionante porque cuando estudiamos eso, y después lo vamos a estudiar más adelante en los libros de los profetas, cuando Israel es invadido por Sennacherib, ellos están temerosos, o sea, Israel está lleno de temor porque están rodeados. Pero de manera repentina, a pesar de que los siervos de Sennacherib eran arrogantes al momento de hablar, de manera repentina ellos se fueron, sin que Israel levantase la mano contra ninguno. Entonces Dios es el que libra nuestras batallas, Dios es el que nos ayuda. Dios puede hacer quebrantar el corazón de los fuertes.
que se jactan de su poderío. Versículo número 6. A tu reprensión, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron paralizados. O sea, el carro y el caballo, el carro de guerra y el caballo de batalla. Así como se mencionó a Israel y Judá, ¿sí?, que es lo mismo, a Salem y a Sión, el carro y el caballo hace alusión a elementos de guerra. Y el Señor paraliza esos elementos de guerra. Él calma la guerra y trae paz a Salem, que es la tierra de paz. Y tú y yo estamos viviendo en una sociedad, en un mundo lleno de conflicto, tanto físico como espiritual. Estamos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Pero en medio de este conflicto, hoy tú puedes hallar paz. Hoy tú puedes hallar descanso. Por eso tu hogar, tu familia debe ser tu primera iglesia. En tu hogar es donde debe reinar la paz, pero allí también se libran batallas espirituales. En la educación de nuestros hijos, en nuestros defectos de carácter. ¿Qué lucha estás librando en este momento? El Señor quiere traer paz y derrotar al enemigo. Muchas veces los enemigos somos nosotros mismos, por nuestros gustos, por nuestras tendencias. Yo soy mi propio enemigo y el Señor quiere eliminar, erradicar, sacar el pecado de mi mente y de mi corazón, transformarme con el poder del Espíritu Santo. Dios libra nuestras batallas. Fíjate que el versículo 7, el salmista describe al Señor como terrible o temible. Terrible es tu nombre, terrible eres tú. ¿Quién podrá subsistir ante ti cuando se encienda tu ira? La ira de Dios es contra el pecado, no contra el ser humano. Eso lo hemos venido diciendo. Fíjense que estos salmos son claves para entender las profecías de Apocalipsis. El vino de la ira de Dios. Entonces, esta expresión terrible o temible significa digno de reverencia. Esa sería la traducción más correcta. En nuestro castellano podemos interpretar mal las palabras, por eso es importante que utilicemos o tratemos de utilizar los libros de la Biblia más antiguos, o sea, en el hebreo, en el idioma original, o los que tengan unas traducciones más antiguas que puedan estar apegados más al original. Y también es importante tener varias versiones de la escritura para comparar los textos. Entonces, la expresión real debería ser digno de reverencia. Digno de reverencia es tu nombre, Señor. Pues has derrotado al enemigo. Los versículos del 7 al 9 describen la destrucción del enemigo como un acto de castigo que enseña una lección al mundo entero. Dios castiga el pecado. Si el pecado mora en nosotros, pues pagaremos las consecuencias, como lo hemos dicho en capítulos anteriores. La parte final de este versículo número 7 dice: ¿quién podrá subsistir ante ti? ¿Quién podrá subsistir cuando Cristo venga en su gloria y majestad? El propio resplandor de la gloria del Señor le quitará la vida a los impíos. Los impíos se esconderán, como se escondió Adán cuando Dios fue a buscarle. La propia conciencia los delatará y se esconderán de la presencia del Señor. No estarán dispuestos a ver la gloria de Dios. El Señor Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios viene a buscar esas pequeñas luces que somos nosotros. Luces llenas del Espíritu Santo, que se han dejado santificar, han dejado que el Espíritu Santo haga un proceso de purificación en sus vidas. Y nuestro más grande anhelo es ver a Jesús venir en la gloria de su Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando lo veamos, nuestros brazos se extenderán y diremos: este es nuestro Dios, le hemos esperado. Pero el impío se esconderá de la presencia del Señor. Si hoy en día nos escondemos de las personas que quieren instruirnos espiritualmente, ¿cómo será cuando Cristo venga? Entonces, ¿quién puede resistir la gloria del Señor? El que esté preparado. Y nosotros necesitamos todavía preparación porque estamos en ese proceso de santificación. Dice el versículo número 8, desde el cielo pronuncias juicio, la inminencia del juicio divino, la tierra se asusta y enmudece. Bueno, en realidad otras versiones lo dicen: la tierra quedó en suspenso, suspensa, quedó así, como en shock,
por la obra del Señor. La tierra quedó en suspenso. Nos asombramos de la manera como Dios actúa en favor de nosotros y en contra del pecado. La tierra parece silenciosa cuando escucha reverentemente la voz de Dios que anuncia el castigo. Hay algunos capítulos del libro de Apocalipsis que vale la pena que más adelante los analicemos, porque esperamos llegar al libro de Apocalipsis y que lo analicemos en todo detalle, como es las copas de la ira de Dios descritas en los capítulos 15, 16 y 17 de Apocalipsis. Las copas de la ira, las 7 postreras plagas, donde las personas reciben los castigos divinos porque el tiempo de gracia se les terminó, o se les terminará porque todavía es un evento futuro. El tiempo de gracia se les terminará. Hermano, no dejes que el tiempo de gracia se termine. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día de guardar silencio y aceptar la voluntad del Señor y dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Versículo número 9. Dios, cuando te levantas en juicio para salvar a los afligidos de la tierra. Esto viene unido a los versículos 7 y 8. Dios desde el cielo anuncia juicio, la tierra queda en silencio, en suspenso, la tierra enmudece, la tierra calla, cuando te levantas en juicio para salvar a los afligidos de la tierra. Nótese que dice para salvar. El Señor no viene a castigar, el castigo viene como consecuencia de desobedecer, pero el Señor viene a salvar. El propósito divino es salvar al pecador, salvar al ser humano. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Pero la decisión final es mía o tuya. Tú eres el que decides si aceptas o rechazas la salvación del Señor. El Señor se levanta en juicio para salvar, porque el juicio es beneficioso. El Señor nos declara justos. La salvación ya está ganada en Cristo. Tú y yo debemos tener seguridad de salvación. Solo tenemos que aceptar la salvación y mantenernos en esa salvación en obediencia a los mandamientos. Y tú me puedes decir, que los mandamientos no aparecen aquí. Ok, no aparecen los mandamientos aquí, pero aparece el juicio, y la norma del juicio son los mandamientos. Esa es la norma del juicio. Porque como ya he venido leyendo todos los relatos, todos los capítulos, entiendo que Dios juzga, y esa norma de justicia es la santa ley. En otros salmos que vamos a leer más adelante, lo vamos a corroborar. Versículo número 10. De cierto la ira del hombre te traerá alabanza. ¿Cómo es que la ira del hombre trae alabanza? La maldad del ser humano permite que se realicen algunos portentos de Dios. La hostilidad humana contra Dios da ocasión para que Él despliegue su poder divino, lo cual acarrea alabanza. Entonces, el ser humano debe reconocer la grandeza del Señor, la manera como Él actúa. El simple hecho de que la tierra gire alrededor del sol, el propio hecho de que la tierra gire sobre su propio eje y que se mantenga en la órbita del sistema solar, es una demostración de que Dios tiene el control de todas las cosas. El hecho de que yo me levante hoy y que pueda respirar, que pueda ver, que todavía tenga los 5 sentidos bien, es una demostración de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Que el pecado me va deteriorando con el tiempo? Sí, es verdad. Pero Dios nos va a restituir cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. También dice el versículo número 10 en la parte final, tú reprimirás el resto de tus iras. Literalmente la traducción debería ser te ceñirás, o sea, Dios está en juicio. El paralelismo de las dos frases del versículo indican que Dios se atavía a manera de adornos con los últimos y útiles esfuerzos del débil ser humano para demostrar su propia fuerza, y así el Señor se reviste con su propia gloria. O sea, en comparación, la gloria del hombre no es nada en comparación con la gloria de Dios. Dios se viste de justicia. Versículo número 11. Entendiendo todo esto, hay un llamado a hacer un compromiso, y ese compromiso es ofreced votos al Señor vuestro Dios y pagadlos. O sea, cumple tu compromiso, tu responsabilidad. Y esto no está hablando de dinero, está hablando de obediencia a los mandamientos. No es dinero, hermano, no es dinero, es obediencia. Paga tus votos, tu compromiso.
Cumple tu parte del pacto. Ofreced votos al Señor vuestro Dios, pagadlos todos los que estáis alrededor de él, traed presentes al que debe ser venerado. Ya las ofrendas que llevamos de manera voluntaria es otra historia, de eso hablaremos más adelante. Pero aquí está hablando del compromiso de obediencia. Él corta la vida de los príncipes y atemoriza a los reyes de la tierra. Lo que Dios ha hecho, la hazaña que se celebra en este salmo, pues hace un contraste entre el orgullo del hombre y la grandeza de Dios. Dios desbarata los planes de los reyes y príncipes cuando así Él lo quiere, cuando estos planes van en contra de lo que Dios ha establecido. Este salmo concluye expresando el trato de Dios con los impíos. Al principio, Dios siempre ha querido que ellos se salven, pero en definitiva, si no cambian su vida, entonces dice aquí que corta la vida de estos príncipes, les quita el aliento, ya no podrán vivir más, Dios exterminará el pecado, ese pecado que mora en nosotros, lo va a quitar porque hemos persistido tenerlo en nuestra vida. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este salmo. ¿Qué te ha parecido la lectura de este salmo? ¿Hay alguna otra lección que puedas extraer de él? ¿Qué versículo te ha gustado más? A mí de manera particular me gustó mucho el versículo número 9, porque dice que el Señor se levanta en juicio para salvar a todos los afligidos de la tierra. Esto fortalece mi fe y me llena de mucha esperanza. Bueno, ha llegado el momento de acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta oportunidad que tú nos brindas de acercarnos a ti, de saber que tú tienes planes salvíficos, saber, Señor, de que toda la tierra es sostenida por tu poder. Hoy te engrandecemos, hoy te alabamos, honramos tu nombre, pero no solo de palabras, queremos hacerlo también con hechos, en obediencia a tus mandamientos. Por eso, al reconocer tu grandeza, hacemos voto de fidelidad. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, porque somos débiles, somos frágiles, tambaleamos y sabemos que tus juicios son justos, rectos y verdaderos, y que darás el pago a cada uno según la decisión que haya tomado. Y nosotros hemos decidido en este día acercarnos a ti, depender de ti y, por supuesto, Señor, aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos este recorrido sistemático por el texto bíblico. Y también te invito a que puedas acompañarme y acompañarnos, porque somos ya varios que hemos decidido levantarnos temprano cada mañana a las 4 de la mañana, hora de Colombia, aunque en otros países los horarios sean diferentes. Pero igualmente estás invitado a que puedas participar en las ediciones en directo, donde analizamos cada capítulo de la Biblia y después lo compartimos con ustedes aquí en esta plataforma para que los puedas ver grabado. Pero si quieres acompañarnos, entonces suscríbete al canal, activa las notificaciones para que estés al tanto de los videos que se suben a diario. No olvides compartirlo con otras personas y recuerda que la bendición de Dios está contigo todos los días hasta que Cristo venga a buscarnos. Será hasta un próximo capítulo.